la liberación de presos. El propio jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha dicho que cerca de 11,000 presos va a ser puesto en libertad y se atribuye nuevamente a la reforma penal que entró en vigor hace exactamente, más bien un poquito más de hace un año, en 2016. Sin embargo, no están muy claros los datos de cuántos de las personas que están sujetas a proceso penal, que están siendo procesadas, han pedido o han demandado acogerse a los beneficios que supone el nuevo Código de Procedimientos Penales que entró en vigor después de que se pusiera en marcha la mayor reforma penal que ha habido en el país en su historia moderna, con la introducción de los juicios orales. Al mismo tiempo, lo que también está creciendo es la inseguridad. Las tasas de homicidio, como vimos con datos que Causa en Común dio el lunes pasado, que señalaban que seguramente esta administración, la del gobierno del presidente Peña Nieto, va a terminar con cerca del doble, el 100% más de la meta que originalmente se había propuesto. Si en un principio dijo que para estas fechas habría cerca de 12,000 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cifra se va a ir al doble. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Arrancar ya con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer además que ya sea viernes, viene el fin de semana y hoy vamos a meternos a un tema que vuelve a tener relevancia y que es de especial preocupación de usted, porque recordará a mediados de año, por ahí de junio, después de que se aprobara una nueva miscelánea de delitos penales, jefe de gobierno de la Ciudad de México y otros gobernadores de los estados dijeron que se abría la puerta para que la reforma penal permitiera o facilitara la salida de presos que estaban sujetos a proceso para poder llevar su caso en una situación de libertad provisional. Nuevamente ha vuelto a salir el tema y otra vez también señalando como explicación, si no es que como culpable de esto, a la reforma penal, la mayor reforma penal que ha vivido este país en su historia moderna y que entró en vigor apenas en 2016 y que introdujo los juicios orales para hacer la justicia expedita y oportuna, como no viene siéndolo desde hace ya muchas décadas. Sin embargo, lo que no está muy claro es cuántos de estos presos que están siendo o van a ser liberados han demandado o han presentado la solicitud de ser excarcelados, porque no es un proceso en automático. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, porque se impacta directamente en un tema que usted vive todos los días, y es la inseguridad. El alza, según casi todas las mediciones, no solamente en la Ciudad de México, sino en diversas ciudades y regiones del país. Y por supuesto, la Procuración de Justicia no está y ni puede estar desligada de la evolución de los índices de seguridad pública. Vamos pues entonces a entrarle al tema, y como todos los viernes, me da mucho gusto que esté con nosotros Pepe Rubinstein. Pepe, ¿cómo estás? Todo muy bien. Un placer. Buenas noches. Un tema duro para viernes, pero tenemos que entrarle. Es un tema que mientras más profundizas en él, te vas dando cuenta que parece que quienes redactan las leyes, quienes las llevan a cabo, no viven en el mismo país que los que las tienen que ejecutar. Hay una discrepancia absoluta entre el día a día, entre lo que ocurre con leyes que realmente relajan el que se puedan cometer ilícitos y las sanciones, o se lleva en libertad el proceso, o el proceso, si es que no es un delito mayor, tampoco amerita cárcel o castigo. Hablan de los jueces con un anonimato real. Son como 70 jueces que piensan cada uno a su manera, pero te dicen es que un juez le concedió, lo amparó, y la justicia
el divorcio, el tradicional divorcio entre las leyes y la realidad de este país, que no es nuevo, es un asunto muy viejo, pero déjame entrarle a presentar a Alberto Nava, investigador del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y en medio de digamos, de este divorcio, que no es nuevo, hemos vivido en este país de manera casi tradicional entre las leyes escritas y lo que realmente pasa por la dificultad de aplicarlas, por la dificultad de llevarlas a la práctica, o incluso, déjame decírtelo, por el grado de simulación en el que luego se aterrizan las disposiciones legales. En medio de eso hay un dato que pone sobre la mesa el jefe de gobierno y es alarmante, sobre todo es alarmante para la ciudadanía que lo escucha, porque decirle a la gente que con los niveles de seguridad que hay hoy en el país y por supuesto el incremento de la violencia en la Ciudad de México, que sean liberados 11,000 presos, de los cuales 3,500 aproximadamente, así lo dijo, han sido o están bajo proceso por delitos de robo con violencia, pues imagínate la alarma social que esto genera. Bueno, en primer lugar, creo que estamos partiendo de varias parcelas que tienen que ver con el tema de la justicia. En contrario a lo que dice nuestro presentador respecto del tema de que se trata de jueces que desconocen la ley o de gente que se va tan fácilmente porque las leyes son muy laxas. No, la ley no es muy laxa. La cuestión es, y no se podría resolver porque no debemos de estar pensando en la tentación de que todo se resuelve con la ley. Se trata de un tema de operación, de cómo funciona el mecanismo de justicia a través de sus distintas instancias. Son distintas las cuestiones que tienen que ver con seguridad pública, son distintas las cuestiones que tienen que ver con el proceso y son distintas las cuestiones que tienen que ver con el amparo. ¿Sí? Creo que es muy interesante poder sentarnos en esta mesa y poder ir clarificando esas etapas. Sí. Para no estar satanizando, por ejemplo, una figura tan importante como es el amparo, en el sentido de que cuando uno lo necesita, ojalá, y qué bueno que esté el amparo, porque es una de las instituciones más eficaces en nuestro sistema de justicia. Desde su confección legislativa hasta la forma en que se aplica. Yo creo que es de las instituciones que además tenemos el honor de ser exportadores del amparo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque sí es eficaz. Porque también es una institución de la que se abusa. No es la puerta para la impunidad. Hay gente que abusa de la promoción del amparo, pero también lo que pasa en este caso es la forma en que se informa de un amparo. En muchas ocasiones los medios confunden la suspensión con el amparo mismo. Una suspensión puede significar que la persona esté bajo la jurisdicción de un juez de distrito, pero no implica que quede en libertad o que su proceso se suspenda. Eso es importantísimo señalar, porque cuando la gente escucha que hay una suspensión, piensa que ya quedó libre, piensa que ya está libre de investigación o que ya está libre de proceso. Ninguna de esas hipótesis se da. No, o sea, estos 11,000 de los que estamos hablando, y respecto por supuesto, no estamos hablando de que simplemente han sido excarcelados, estamos diciendo que siguen su proceso en libertad provisional, hasta donde yo entiendo. Tienen una expectativa de poder llevar su proceso en libertad, pero no es automática. Para empezar, tendrían que solicitarlo y en el caso de los robos con violencia, además de lo que se conoce como prisión preventiva oficiosa, existe algo que se conoce como prisión preventiva justificada. Y si el Ministerio Público hace bien su trabajo, no necesita apoyarse en más leyes, ya están. Basta con que haga su trabajo y que cumpla con su parte para demostrar por qué una persona puede o no puede obtener su libertad. Si una persona se subió con un arma a un transporte público, tiene todos los elementos para poder conseguir que esa persona enfrente su proceso en prisión y que no sea beneficiario de este artículo transitorio que, por cierto, está desde el año pasado. Y si la puerta está abierta o si la puerta estuviera abierta automáticamente... No tenemos datos, ¿verdad? O sea, ¿cuánta gente pudo haber solicitado llevar su proceso en libertad provisional? Finalmente, hay muchas negativas de ello y mucha gente ha tenido que
litigar el tema en la Corte. La Corte fue cuando precisamente el propio ministro Saldívar salió a los medios y señaló cuáles eran las circunstancias bajo los que fue el ministro Cosío. Ajá. Fue el ministro Cosío Exacto. el que dio las pautas de cómo Según el una artículo persona 19, podría ¿no? obtener Sí. su libertad. Pero eso no significa que ni que sea rápido, ni que sea fácil, ni que sea automático y que no exista la posibilidad de que un delincuente que sea peligroso para la sociedad no enfrente su procedimiento en A ver, hay en el ejemplos. reclusorio. Un ejemplo, no sé si quieras rebatir, Pepe, sobre lo que acaba de decir Alberto. Yo no generalicé, yo lo que considero es que si las leyes están bien redactadas y si hay una uniformidad de criterios, no tiene por qué diferirse en tanto en cuanto a una misma situación. Simplemente se trata, como bien lo decías, de acatar las disposiciones legales, pero que no haya interpretaciones subjetivas que arrastren conclusiones que sean tan diversas. A mí en lo particular me causa extrañeza cuando veo que, primero oigo hablar de la Suprema Corte de Justicia y me imagino un organismo, wow, y son 11 magistrados. Generalmente las decisiones son 6-5 o 7-4, pero son divididas. El que sean divididas significa que existe algún tipo de discrepancia en cuanto a la interpretación de la ley. Mientras más clara es la redacción de una ley, menos necesidad hay de interpretaciones subjetivas. El hecho de que... Aunque aquí el punto, no sé si coincidas o no, lo que está defendiendo Alberto, hasta donde entiendo, es, a ver, la bronca más que de las leyes está siendo de los operadores, está siendo del funcionamiento del Ministerio Público, de la aplicación de la ley por parte de los jueces y de los propios abogados. Eso mismo, digo Dos yo. ejemplos, si Sí. me lo permite. Ahí coincides. Mire, claro. la ley cambia, el sistema cambia y la cuestión es, ¿qué pasa cuando una ley cambia? Cuando un sistema cambia, pero el operador sigue siendo el mismo y sigue pensando en el sistema pasado. Quiso cambiar. Un ejemplo, hace un mes me tocó conocer de un caso en donde aquí en esta misma colonia, en Copilco Universidad, una casa habitación fue asaltada, se metieron a esa casa, llevamos la denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público, teniendo todas las posibilidades de encontrar huellas, la rotura de chapas, las cámaras de la ciudad, dijo al estilo del viejo sistema, vengan a ratificar la denuncia en 2 semanas. En ese momento pulveriza todo lo que pudieran ser las evidencias inmediatas. No hay capacidad de investigación, de indagación sobre las pruebas en el lugar de los hechos, de poder armar un todo caso. lo que se pierde, todo lo que se pierde en ese momento. Y llevado precisamente al tema de la prisión preventiva oficiosa, que tanto le preocupa al jefe de gobierno como a los distintos gobernadores que se oponen al tema, le voy a comentar una cosa. No solo está el hecho de que exista una prisión preventiva oficiosa en el artículo 19, está también la prisión preventiva justificada, que requiere de una capacitación del Ministerio Público para hacer acopio de todos los elementos probatorios y detener esa salida en masa que no está ocurriendo además. No está ocurriendo además esa salida en masa, lo cual me lleva a preguntarme, a ver, no está dándose, pero nuevamente estamos regresando sobre el tema y alertando a la población al mismo tiempo que crecen los índices de inseguridad. ¿A qué lo atribuyes, Pepe? Crecen los índices de inseguridad al mismo tiempo que baja la asignación presupuestal para seguridad. Tú tienes a veces los pelos de la burra en la mano, pero como no fue en fragancia, no llegaste en el momento del ilícito, aunque tengas los datos, pero tienes esa semifragancia, entonces no tienes por qué consignar. Tenemos más tú decías que eran 11,000 liberados durante 2 años. No, esa es una declaración del jefe de gobierno. Sí, claro. Él está diciendo... él lo dijo y tú pero además no está muy claro si dijo ya se liberaron dijo 12, o hay expectativas de que se liberen. Por eso la pregunta es... Se supone que en diciembre pueden ser 13, pero también dicen que a nivel federal
se pueden liberar 50,000 reos Sí, que están en trámite de ver su culpabilidad o no. Es realmente jugar con fuego. Sí, pero porque el peligro aquí, es que el señalamiento está yendo directamente con la reforma penal. Una reforma penal que, dicho sea de paso, ya está en marcha, la cual tampoco puedes parar, utilizando incluso palabras del ministro Cosío cuando revisó el tema y pidió incluso, ahora que lo ponemos sobre la mesa, pidió desde junio, cuando saltó el tema, un diagnóstico sin culpas, objetivo, hacer un balance claro sobre cómo está funcionando realmente la instrumentación, porque parece que ese es el tema de instrumentación de la reforma penal. Hasta donde yo sé, todavía no tenemos ese balance, pero hablando de las liberaciones que se anuncian de presos y que se señala a la reforma penal como la causante de ello, al mismo tiempo que esto se produce en el contexto, y recordemos algunos diagnósticos que se dieron esta semana sobre seguridad pública, donde, por ejemplo, en el caso de Causa en Común decía que el nivel de violencia, esto fue el lunes pasado, el nivel de violencia que hay en el país asemejaba o era comparable con un conflicto bélico. Sin embargo, el que parece que está haciendo, digamos, Alberto Nava del INACIPE, profesor investigador del INACIPE, el que parece que está haciendo, digamos, el caballito de batalla de la falta de resultados en materia de seguridad pública, está haciendo la reforma penal, y es la mayor respuesta que han dado las instituciones al tema, y la única hasta ahora al problema de la justicia en los últimos 30 años. Por eso al principio dividíamos por parcelas qué era lo que realmente nos correspondía. Si viéramos la efectividad del sistema que estamos tratando de dejar atrás, del sistema pasado, el grado de efectividad era el 4%. 4% de delitos que se denunciaban eran los que tenían efectividad con una prisión, con una sentencia, etcétera. Estamos hablando que había un 96% de impunidad. Sí. Esto significa que si volviéramos a atribuirle al sistema estos datos, de alguna manera no estaríamos encontrando ya un sistema penal que realmente pudiera contener lo que nos ocupa. Y se ha confundido mucho la tarea de la prevención del delito y el combate al delito, y que son etapas precisamente para que no ocurra. Lo importante no es tener a quién vamos a juzgar, sino que no ocurra el hecho en particular. Lo comentaba el señor hace unos minutos, el hecho de disminuir un presupuesto para cuestiones de seguridad pública, ya estamos en otro terreno, ya estamos en el terreno de lo previo, de lo que nada tiene que ver con el propio sistema de justicia penal, sino con el hecho de que el delito como tal no exista, y tratar de inhibirlo. Pepe. Me parece, y estoy de acuerdo, es un asunto que engloba un poco más que lo que estamos en este momento trayendo a la mesa. Yo creo que el espíritu del legislador fue tratar de evitar que esa sobrepoblación que caracteriza a los penales, con probablemente gentes que no debieran pisarlos y no malearse allá adentro, porque no es cómo llegaron, sino lo que ahí aprenden, que pudieran llevarse estos juicios orales que pues teóricamente suena bien, en que el Ministerio Público le explica al juez y se supone que debe de tener todos los elementos a la mano para poder consignar, escuchas al defensor, escuchas al fiscal y en un solo día puedes ventilar un asunto. Sin embargo, en la práctica no es así. Yo no he visto que hayan proliferado los juicios orales como se había manifestado, y también siento que el problema penal, el problema de las cárceles, la sobrepoblación, la manera como los reos se hacen dueños de las paredes, de lo que ocurre adentro, cómo someten a los directores de penal, todo eso hay que sanearlo, es todo un mundo. Pero en cuanto a que ni son todos los que están, ni están todos los que son. Bueno, sí ha habido una disminución, ¿no? Ha habido una disminución de población carcelaria. Por ejemplo, algunas cifras en Ciudad de México indican que de 2015 a hoy se te ha bajado más o menos la población carcelaria de 39,200
a 28,200 según datos oficiales. Pero además de esto, digamos que sí parece estar pendiente un diagnóstico como el que pedía el ministro Cosío de, a ver, qué está funcionando, qué sí, qué no, y dónde están las principales debilidades de la reforma penal, buscando evitar, ¿no? Como decíamos hace rato, y lo decía él también, reducir el asunto a señalamientos y a culpas. Un poco la tónica de los anuncios sobre las liberaciones de presos o las preliberaciones están siendo más bien ejercicios en los que se culpabiliza. Aterricemos dos cosas retomando lo que señala. Uno, la opacidad. La opacidad pertenecía al viejo sistema, cuando el juez se encerraba en una cabina y nadie sabía cómo era realmente el procedimiento penal. Así de simple, donde el público no tenía ninguna clase de acceso. Actualmente usted puede ir a Reclusorio Oriente, a Reclusorio Norte, a Reclusorio Sur, y todos los días hay audiencias y todos los días hay acceso al público. No es necesario que la persona tenga ningún interés particular en el proceso para que lo dejen entrar. Todos los días ocurre ese tipo de justicia, que ya es una realidad en el país. Lo vemos con los jueces de control. Y esto, pues de alguna manera, ya es una máquina que está en marcha y lo único que hay que hacer es detectar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Por cuanto a lo que pedía el ministro Cosío, creo que también es importante señalar un dato que no tienen los propios jueces y que es importante que todas las instituciones que estén aplicando el nuevo sistema cuenten con ello, y se llama unidades de medidas cautelares. Estas unidades de medidas cautelares dan la asesoría suficiente al juez para que éste tenga un conocimiento de a quién tiene sentado enfrente, qué tipo de persona es, y en dado caso, si tiene algún pendiente respecto de algún proceso, respecto de alguna inasistencia que tiene en otro juicio. Estas unidades serían de las responsables de, por ejemplo, decirle si es susceptible de poder seguir su proceso en libertad provisional. Le está dando más elementos de convicción al juez para saber qué es lo que está resolviendo. Tener a un juez a ciegas, sin este tipo de unidades que dependen administrativamente de los gobernadores, de los jefes de gobierno, de los legisladores que ya de alguna manera hicieron su parte, pues creo que es un punto que hay que aterrizar porque es una debilidad en el sistema a cargo de las autoridades ejecutivas. Ejemplos, sí ha habido ya algunos ejemplos de gente que ha sido liberada, Pepe, a solicitud justamente de ser juzgada con los beneficios de nuevo de la nueva reforma penal. Uno de ellos es Rubén Núñez, líder del sección 22 del CENTE, magisterio y su tesorero. Claro. Pero la opinión pública ha sido testigo de varios casos. Yo creo que probablemente el más sonado fue el de Florence Cassés, secuestradora convicta y con muchos elementos para poderla juzgar, y por razones no muy definidas fue liberada. Y también nos damos cuenta cómo quienes tienen mejores abogados tienen más posibilidad de salir. Muchas sanciones, muchos presos podrían estar fuera de tener una mejor defensa. No siempre por ejemplo, platicábamos que de secuestro que les aplicaban 140 años, con eso quieren manifestar que hay una justicia expedita. Nadie puede cumplir ni la mitad ni la tercera parte, o sea que lo que debemos hacer es que sean o todos coludos o que sean juzgados en igualdad de circunstancias. Según las cifras de impunidad, deja tú ya esas sanciones, a veces no pueden ni siquiera dar con ellos ni encontrarlos, porque ni siquiera se denuncian. Regreso hablando de la reforma penal y los anuncios que se han venido produciendo en los últimos días sobre la liberación de presos en el país, un tema que causa sin duda impacto, debería decir casi alarma dentro de la opinión pública, sobre todo por el incremento, por supuesto, de los índices de inseguridad. Estamos hablando con Pepe Rubinstein, como todos los viernes. Me quedé contigo, Alberto, te querías desde hace rato reaccionar. Sí. Lo que pasa es que yo creo que el tema de Florence Cassés, que es muy delicado, muy sensible para mucha gente, pues obviamente
tenemos que recalcar que la señora Florence Cassé llevó su procedimiento bajo el viejo sistema. Sí, así Segundo, se resolvió por cuestiones de prueba ilícita a principios de enero de 2013, lo cual pues de alguna manera está desfasado del tema que ahora nos ocupa. Retomando lo de las leyes, lo del secuestro, creo que sí hemos caído en muchísimo populismo en materia penal. 140 años. Siempre tratar el tema toca fibras sensibles porque han sido logros de determinados grupos o organizaciones de la sociedad civil en los cuales han exagerado en las penas o muchas veces creen que la respuesta solamente está en la ley. Se crean figuras como el feminicidio cuando no atrapan al feminicida. Ese es uno de los grandes problemas que más que de la ley tiene que ver con el operador, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la seguridad que no estamos teniendo. ¿Cómo ves, Pepe? En efecto, tenemos las figuras legales, tenemos incluso niveles y sanciones que son prácticamente incumplibles, pero eso no obsta para que en la práctica pues la capacidad de investigación, de armar los casos, de la acción del Ministerio Público, sea tan ineficaz como la que teníamos en el viejo sistema. Es que algo ocurre porque cuando se van a implementar las reformas, el mismo jefe de gobierno impulsó el que entrara en vigor este nuevo sistema de reforma penal. Y ya que sale el señor Mancera, junto con la CONAGO, la cual él preside actualmente, han pedido formalmente que sea reformada esta reforma. Fíjate, reformar la reforma. Ellos están en contra de medidas que han sacado y que están haciendo que los que están Pero la pregunta ¿es un tema técnico o es un tema electoral? Lo que pasa es que la misma Coparmex está solicitando que puedan los perseguidos tener su proceso en libertad, que no lo tengan en libertad. Y lo que pasa es que es muy laxa toda esta, como que esta nueva reforma le da mucha soltura y le da mucha confianza, y realmente para que amerites estar bajo las rejas tiene que ser delitos de homicidio, de secuestro, de explosivos, situaciones verdaderamente fuertes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Coincides? No coincido por lo siguiente. No Sí. es tan laxa porque este nuevo sistema de justicia penal ha metido un ingrediente muy importante que es la víctima. La víctima en el viejo sistema no tenía voz. Así Todo es. era a través del Ministerio Público. Actualmente la víctima no nada más puede participar de manera libre en el propio procedimiento y detener medidas o oponerse a medidas cautelares, oponerse a procedimientos abreviados, como ya ocurrió por ejemplo con el BMW. Las víctimas dijeron, no queremos procedimiento abreviado, queremos llevarlo a juicio. En ese sentido, la víctima ya empieza a tener un nuevo cariz y de alguna manera también la víctima cuenta con el asesor jurídico. Es decir, estamos sentando al imputado y a su defensor frente al Ministerio Público, frente a asesor jurídico y frente a la víctima. Estamos dándole un peso que antes no tenía la propia víctima. A ver, pero estamos hablando también de que sí, los delitos que aparecen en el artículo 19 son para lo más grave, pero no significa que sean los únicos o que sea lo único que pueda preocupar al propio sistema. Existe lo que es la prisión preventiva justificada y en ese sentido lo que le está pidiendo al Ministerio Público es haz tu trabajo, demuéstrale al juez, dale los elementos al juez de por qué no debe de enfrentar esta persona su proceso en libertad. No es tan sencillo, por lo cual también en muchas ocasiones a través de la ley se trata de que todo sea un trámite, de olvidarnos que somos un país que aspiramos a ser un país de jueces. A ver, pero siguiendo tu razonamiento, ¿cuál sea, digamos, cómo explicarías o cuál es tu diagnóstico sobre este reclamo de la propia autoridad al sistema? Es una cuestión de capacitación. Es una cuestión de capacitación. No, pero ¿por qué ellos están prefiriendo porque ellos criticar la reforma penal
¿no? Acusarla o culpabilizarla Porque es más de barato. los índices de inseguridad o de la liberación. Porque es más barato modificar y aumentar delitos para que la prisión sea ya no oficiosa, sino automática, y no dejar que los operadores se capaciten como deben de hacerlo y realmente enfrentar un proceso donde el juez no sea un mero tramitador, donde si le dicen es tal delito, el juez dice automáticamente prisión preventiva, tan tan. No, se trata de que un juez tenga la valoración de los hechos y saber si una persona representa un peligro, si se le deja en libertad o debe de enfrentar el proceso en reclusión. Para sintetizar un poco el debate, es, según para ti, el problema de la flexibilidad o la laxitud de las leyes o un tema, digamos, de incapacidad de la propia autoridad, porque prefieren las vías expeditas que la capacitación. Y estoy de acuerdo siempre y cuando se lleve bien. Ajá. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta de la delicada labor del juez, porque si el juez no recibe por parte del Ministerio Público la información indicada, si no tiene bien alimentado el expediente, puede tener una aseveración o puede dictar alguna sentencia improcedente. Si no alimentas bien de información al juez, el juez no tiene para evaluar toda la argumentación necesaria y puede equivocarse en su diagnóstico. Sin duda, ese es uno de los grandes, Ese es el punto peligros. precisamente en cuanto a la capacitación. Hemos capacitado muy bien a los jueces para que tengan una valoración, para que puedan llevar el procedimiento de manera expedita, de modo tal que cada parte que integra el drama penal, porque finalmente es un drama tanto claro, para el imputado como para la víctima, pues hagan acopio. La víctima tiene derecho también a quejarse de quién lo está representando. Y en ese sentido, el Ministerio Público tendrá que ponerse las pilas para hacer mejor su trabajo y además está supervisado por un asesor jurídico que tiene la representación de la víctima. Por el otro lado, la única cuestión que corre a favor del imputado es una presunción de inocencia. Pues el tiempo se nos va, la verdad es que es un tema importante y además complicado y complejo. Vamos a seguir sobre el tema, Pepe Rubinstein. Se requieren mejores investigadores, se requiere una mejor política.